A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a esta sería la segunda sesión que tenemos, ¿no? Y estábamos viendo la semana pasada, pues, algunos temas de subestaciones, ¿no? Y me parece que estábamos viendo empezamos a visitar a través del Google ciertas instalaciones, ¿no? Para ver, digamos, estas componentes principales en las subestaciones, que eran pues el patio de llaves, identificar por allí niveles de tensión, cuáles son los transformadores, las casetas, las edificaciones, etcétera, ¿no? Y algunos de sus compañeros nos pidieron visitar algunas subestaciones, ¿no? No sé si es que podríamos visitarlas. Uno de ellos mencionó en la clase anterior que le gustaría ver la subestación Campana, la subestación en Talara creo que era, y otro de sus compañeros quería ver la subestación Agüitía, ¿no? Entonces vamos a ver si es que se puede hacer eso o no. Entonces, ustedes me dicen si es que pueden ver el Google Earth que estoy compartiendo. Mientras no se vea, me avisan. Ya, perfecto. Eh, eh, indicaron. Pues, no se ve el. Ya. Se está viendo la presentación nada más. ¿Cierto? Ya, vamos a ver qué se puede hacer. Sí, claro. Ya está. Ahora sí se ve el Google Earth. Es que raro. No sé por qué pasa eso. Vamos a ver qué se puede hacer. Ya, ahora. Ahora, el día de hoy quizá lleguemos a ver configuraciones de subestaciones. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver, digamos, dependiendo de su función, dependiendo de cómo sean el esquema de barras, dependiendo del tipo de equipamiento, va a haber una u otra agrupamiento de subestaciones, ¿no? Entonces, este es, este es el Guaitía. No se ve muy claro, pues, la resolución que nos da el Google es esta, ¿no? Pero por acá podríamos mirar, pues, lo siguiente. A ver, esta zona es un patio de 220. Bien, se pone otro color. Este es contorno. Bien. Esta es una zona de 220 kilovoltios, la que acabo de encerrar en un cuadrado. Acá hay un concepto bien interesante, que es el concepto de configuraciones de barras en subestaciones. Esta subestación tiene una configuración, si es que no me equivoco, en anillo. Bien, es una configuración americana. No hay barras en este tipo de configuraciones. Todo el patio de 220 tiene este tipo de configuración en anillo, donde salen pues algunas líneas hacia arriba. Hay cuatro líneas hacia arriba, según veo. Hay dos salidas de transformador hacia abajo. Y por allí tenemos quizás dos salidas adicionales de línea hacia abajo también. Aunque esto de acá no sabría qué es esta parte de acá. Quizá sea algún equipamiento de media tensión, no lo sé. Luego por acá tenemos dos transformadores, ¿no? Dos transformadores de potencia, son transformadores trifásicos, entre ellos, como hay mucha cercanía, de seguro por allí debe haber un muro cortafuegos o algún elemento que ayude pues a mitigar algún riesgo debido, digamos, a la explosión o incendio de alguno de los transformadores. Y por acá tenemos un patio que no estoy seguro si es 60 kilovoltios, 138 kilovoltios, no tengo ni idea acá. Habría que ver el desfilar del diseño. Bien, pero esa es la subestación agua y tierra.
Tenemos también, pues, acá no hay casetas. Acá no se pueden visualizar casetas en el patio. No sé si es que hay por allí tableros, digamos, de agrupamiento. A veces, digamos, en lugar de casetas, se emplean tableros de agrupamiento por bahía para disminuir un poco la cantidad de cables que van desde el edificio de control hacia el patio. A veces se usa eso. En el lado derecho tenemos pues los edificios de control, por ahí puede haber algún almacén, alguna otra caseta, digamos, adicional para alguna línea nueva que se esté instalando. Y yo qué sé. Bien, esa es la subestación Agüitía. Y también me comentaron ustedes de la subestación Campana, ¿no? Vamos a mirar. No sé si es que el Google lo puede ubicar. Acá. Para que lo ubique bien. Formación. Así que, ¿no? Central o algún centro de carga. Tiene por acá reactores justamente para controlar el tema de las tensiones. Quizás las líneas tienen mucho elemento capacitivo y los reactores pues nos ayudan un poco a mitigar esas tensiones, ¿no? Entonces está eso. Tenemos para mm, no sé, para que digamos, o pues, habría que ver la subestación de aquí. Ahí estamos. Hola. ¿Así? Qué raro. Voy a intentar compartir nuevamente, ¿ya? Qué extraño. Vamos a ver qué dice acá. Bien. Ustedes me dicen si es que se ve, si es que se puede oír bien, para ver qué podemos hacer. Sí se ve el PPT. Ya, ya, entonces vamos a continuar con las partes o los conceptos de su estación, ¿así? Que quedamos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo una especie de recordatorio, estuvimos viendo partes físicas
subestación, vimos patio de llaves, vimos edificaciones, cuáles son transformadores, accesos, plataformados, etcétera, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo muy general, pero nos fuimos pues a visitar las subestaciones que están, digamos, dentro del CEI. Luego, componentes principales. Entonces, seguimos en los componentes principales. Si es que uno quiere verlo, quiere, digamos, de alguna forma dividir en partes principales o componentes principales una subestación, yo diría que sería la siguiente. Bien, entonces tendríamos pues las instalaciones electromecánicas, ese es un componente principal. La subestación, mucha de la subestación, el equipamiento es electromecánico. Para que el equipamiento electromecánico se pueda instalar sobre el plataformado, el lugar donde se va a instalar la subestación, necesitamos obras civiles. Entonces las obras civiles serían otro componente principal. Todo lo que sea fierro, concreto, plataformado, etcétera, son obras civiles. Para desarrollar, pues, el sistema de barras, para desarrollar la instalación de los mismos equipos que, digamos, vienen sin un soporte, se emplean estructuras metálicas. Entonces, para mí, otro componente principal son las estructuras metálicas de la subestación. Bien, entonces esta es la parte más visible, si quieren verlo así, dentro de un patio de llaves o de una subestación. Las instalaciones electromecánicas que las comprenden pues los equipos de patio, además de los demás elementos que sirven para hacer las conexiones en la subestación. Las obras civiles, que son pues la parte de acero y concreto, en donde se van a cimentar o que se van a construir para instalar dentro de estas instalaciones demás equipamiento, ¿no? También son los muros cortafuegos, base de transformadores, pozas, etcétera. Todas esas son las obras civiles, ¿no? Y la parte de estructura metálica están conformadas por los pórticos y soportes, básicamente, ¿no? Y luego tenemos otro componente que ya no está en el patio de llaves, sino forma parte de los sistemas que nos sirven para poder controlar, hacer maniobras, proteger, comunicarnos con la subestación. Entonces, dentro de esos componentes tenemos pues el sistema de control. El sistema de control es muy importante. No recuerdo si estuvimos hablando de esto en la clase anterior, pero tenemos pues tres niveles de control, ¿no? Perdón, cuatro niveles de control. Nivel cero, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces, si es que no lo hemos visto, lo vamos a ver quizá más adelante. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo es que funcionan estos niveles de control, no? Cada uno tiene pues un alcance dentro de la operación. Luego están los sistemas de protecciones. Los sistemas de protecciones, también dependiendo de la instalación, uno selecciona pues el tipo de protección y la cantidad de equipos o relés que necesito para proteger. Y finalmente están los sistemas de telecomunicaciones. A veces los sistemas de protección necesitan sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, la protección diferencial necesita de un sistema de telecomunicaciones. Los esquemas de teleprotección también necesitan de un sistema de telecomunicaciones, ¿no? Para poder llevar las señales de un lugar a otro, o sea, desde una subestación hacia otra subestación, necesito del sistema de comunicación para poder hacer, digamos, maniobras desde un SCADA que esté ubicado en Lima, quizá, hasta una subestación que esté en un lugar remoto, pues yo necesito el sistema de comunicaciones, ¿no? Y todo eso, pues, forma parte de las componentes de la subestación, ¿bien? Entonces, esas son, digamos, las componentes principales. Bien, vamos a ver ahora los equipos de patio, ¿no? Dentro de las instalaciones mecánicas tenemos los equipos de patio. Y eso es lo que vamos a mirar muy rápido, cuáles son, qué características tienen, etcétera, ¿no? El primer equipo de patio que vamos a mirar es el interruptor. Y dentro de este equipo de patio, pues tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos el interruptor de tanque muerto y el interruptor de tanque vivo. El de tanque muerto es este de acá. El de tanque vivo es este de acá. Cada uno tiene su razón de por qué se definen o se les llama de esa forma. El de tanque muerto, primero, antes de entrar a eso, el interruptor es el único elemento en el sistema, dentro de los equipos de patio, que puede maniobrar, puede operar durante un cortocircuito. Es decir, cuando yo tengo un cortocircuito, el interruptor tiene la capacidad de aperturar esa alta corriente y seccionar ese circuito. ¿Mm? Entonces, ese es el único elemento que puede hacer o tiene esa capacidad. Segundo, interruptores de tanque muerto. Tanque se refiere al lugar donde se realiza la extinción del arco.
Bien, en este caso, en interruptores de tanque muerto, aquí está, digamos, el tanque. Bien, y aquí es donde se realiza, pues, la extinción del arco. Acá es donde se produce el arco, acá tenemos el CF6, y digamos, una característica es que esto está a potencial cero. Bien. En el caso de interruptores de tanque vivo, el tanque en el cual se realiza la extinción del arco está aquí. ¿Bien? Y este tanque no está a potencial cero, sino que está aislado. Acá yo tengo un aislador, está aislado de tierra. En el interruptor de tanque muerto, yo tengo, digamos, los contactos de apertura y cierre, los contactos del interruptor, mejor dicho, los tengo de manera horizontal en el interruptor de tanque muerto. En el interruptor de tanque vivo los tengo de manera vertical, ¿no? En el interruptor de tanque muerto, como el tanque está a potencial cero, yo lo puedo tocar. En el interruptor de tanque vivo, yo no puedo tocar el tanque porque siempre está a tensión. Entonces son algunas diferencias. Otra característica interesante de los interruptores de tanque vivo es que debido a que el tanque está a una menor altitud, ¿no? Acá tengo un H, por ejemplo, H1, y acá tengo este es H1, y este es H2. ¿De acuerdo? Entonces, en el interruptor de tanque vivo, el tanque está a menor altitud, por lo tanto, tiene un centro de gravedad más bajo. Por lo tanto, los eventos sísmicos, el diseño de la obra civil, de la estructura, etcétera, no es tan complicado desde ese punto de vista con respecto a un interruptor de tanque muerto, perdón, a un interruptor de tanque vivo. En el interruptor de tanque vivo, yo tengo el tanque pues a una altura más elevada. Tengo pues a una altura H1 más H2. Si el interruptor de tanque muerto está a una altura H1, pues el interruptor de tanque vivo está más elevado. Por lo tanto, el diseño sísmico, estructural de esta estructura metálica, de este soporte, de los aisladores, etcétera, tienen que cumplir o tienen que satisfacer estas condiciones, donde el centro de gravedad de este equipo es mucho más elevado. Bien. Y por último, un tema interesante acá en los interruptores de tanque vivo y tanque muerto es lo siguiente. En el interruptor de tanque muerto yo puedo colocar acá transformadores de corriente en bujes. Bien. En el interruptor de tanque muerto no se puede. Estos son transformadores toroidales, ¿ah? Bien. En el interruptor de tanque vivo no podemos hacer eso. Sin embargo, acá hay algo interesante que ha venido, digamos, ahora último, no tan último, será pues 5 años, creo, o quizá un poco más, donde se coloca aquí transformadores de corriente tipo ópticos. Es un poco para poder eliminar este equipo que ocupa pues espacio, eh, tiene digamos una obra electromecánica o metálica, tiene una obra civil. Entonces con la finalidad de eliminar ese equipo se colocan estos transformadores ópticos, pero son demasiado caros actualmente, así que se prefiere seguir utilizando este transformador de corriente convencional. En caso de interruptores de tanque muerto, los transformadores, nos eliminamos la necesidad de instalar transformadores de corriente de este tipo e instalamos transformadores toroidales en los bujes del tanque, del internet, de los aisladores, ¿no? Entonces, eliminamos la necesidad de instalar un transformador de corriente asociado al interruptor de tanque muerto. Bien, esas serían, digamos, las principales características de los interruptores. Si ustedes tienen alguna duda, pues me preguntan. Creo que hay una camina más de interruptores, no estoy seguro. Ah, bien, vamos a ver con un poquito más de detalle los interruptores de tanque vivo. Dime.
A ver, perfecto, justo eso también vamos a mirar acá. Es cierto. A ver, hasta 60 kilovoltios usualmente los interruptores son tripolares. Y de 60 kilovoltios hacia arriba puedes tener la opción de tripolar o de operación monopolar. Es decir, cada uno de los polos tiene un, una caja de mando. ¿Cuál usar? Pues usualmente los interruptores tripolares se emplean cuando quiero o no quiero, digamos, por allí mantener sincronismo del sistema, es decir, cuando no quiera hacer recierre monofásico, sino que me interesa simplemente despejar una falla y hago un disparo trifásico. Usualmente se hace eso en sistemas de 60 kilovoltios. Allí empleo interruptores tripolares. O cuando quiero, en algunos casos, ya, cuando quiero energizar o hacer maniobras en transformadores muy pequeños, transformadores aquí también interruptores tripolares. Cuando quiero hacer cierre monofásico, pues empleo, en este caso, interruptores de mando monopolar. Cuando quiero hacer control en la apertura y el cierre de los interruptores para energizar o desconectar algún elemento, uso interruptores monopolares. Entonces vamos a ponerlo por acá escrito, ¿sí? Cuando uso monopolar, monopolar, cuando pues quiero hacer un recierre monofásico y cuando quiero hacer control en la apertura y cierre. ¿Sí? Y tripolar, cuando quiero hacer disparo tripolar nada más, tripolar, y no quiero hacer control. Sin control, apertura y cierre. Bien, así. Ahora, lo que estoy mostrando aquí, hasta aquí son interruptores de operación tripolar. ¿Por qué? Tenemos los tres polos, el polo A, el polo B, el polo C, y los tres polos están comandados por un solo gabinete y a través de un varillaje, que es este de acá, pues se operan los tres polos. ¿Bien? Entonces, no hay, digamos, opción en este caso de hacer mando monopolar, solo mando perdón, claro, no hay opción de hacer mando monopolar, solo mando tripolar. Con una sola señal, digamos, de apertura o cierre, los tres polos abren o los tres polos cierran. Sí pueden hacer recierre, los recierres trifásicos, ¿sí? No se emplea mucho, pero pueden hacer recierres trifásicos, o sea, los tres polos abren y cierran al mismo tiempo. Luego acá tenemos otro, este interruptor debe ser de 60 kV o 138 kV. Este es de 220 kV o 300 kilovoltios también. Y luego les voy a enseñar algo interesante acá. En este caso también tenemos un solo mando, ¿bien? Un solo control para los tres interruptores. Hasta 300 kV uno puede usar un solo mando para los tres interruptores, para los tres polos. El polo A, polo B y para el polo C. ¿Bien? En 220 kV, 138 kV, yo ya puedo usar la opción de colocar, eliminar este variaje y aquí colocar un mando. Tengo un control acá, un control acá y un control acá. Y es más, podría colocar acá otra caja y este sería un control centralizado. Este control centralizado me sirve para operar los tres polos. Desde desde este mismo gabinete puedo operar cualquiera de los tres polos. O si quiero un control local, lo hago desde acá. Si es que me voy a la caja del polo C, lo que voy a hacer en esta caja es únicamente operar el polo C. No puedo operar ni el polo A ni el polo B.
Sin embargo, si me voy a la caja de control centralizado, puedo operar el polo A, el polo B o el polo C de manera indistinta. Bien, entonces a veces pasa esto con los interruptores. Ya cuando hablamos de 500, 800 kilovoltios, acá todos los polos vienen con con una sola caja de mando. Esto ya es de 500 kilovoltios hacia arriba. Bien, entonces, a ver, ¿qué más? Ah, lo otro interesante es esto, a ver, a esto, donde está, o donde se realiza la extinción del arco, se le llama cámara de extinción. Bien, bien. Entonces, hasta 220 y 300 kilovoltios, usualmente los interruptores tienen una sola cámara por polo, como pueden ver acá también. Pero cuando pasamos ya a mayor tensión, 362 kilovoltios y 400 kilovoltios y 500 kilovoltios, acá ya tenemos dos cámaras. Una cámara, dos cámaras por polo. Cuando pasamos 800, yo ya tengo cuatro cámaras. ¿Bien? Estos son 800 kilovoltios. ¿Bien? ¿Eso por qué? ¿Por qué se da, digamos, la necesidad de colocar más cámaras? El arco que se forma en ese nivel de tensión. Mientras mayor sea el nivel de tensión, yo necesito más espacio para poder eh, extinguir el arco. Entonces, en lugar de construir una cámara muy larga, lo que hago en los niveles de 362, 400, 500 kilovoltios es emplear más cámaras para poder lograr esa mayor distancia que necesito en esos niveles de tensión. Hasta 200, 300 kilovoltios es suficiente con una sola cámara para lograr esa distancia que necesito, la distancia de aislamiento que necesito dentro de la cámara. Incremento el nivel de tensión, necesito más distancia, más espacio, por lo tanto, incremento el número de cámaras. De esa manera se ha manejado. Bien, ¿alguna consulta o duda que tenga acá? Nada, todo está claro. Listo. A ver. Ahora vamos a ver el seccionador. Ese es otro elemento. ¿Por qué empleamos seccionadores en una subestación? A ver, todos estos son equipos de patio y que conforman una bahía, digamos, dentro de una subestación. Una bahía de línea, una bahía de transformador. Bien, ya vimos el interruptor y el interruptor tiene una función. Su función es, pues, aperturar o seccionar un circuito durante una falla, realizar alguna conexión o desconexión de algún circuito con corriente nominal, si es que lo quieren ver así. Entonces es un equipo que trabaja con carga. Bien, puedo operar sin carga también, pero trabajo usualmente con carga. Entonces cuando yo energizo, pues tengo una corriente que atraviesa el interruptor en ese instante. Entonces trabaja con carga. Cuando desconecto algo, pues hay una corriente que se extingue dentro de la cámara de extinción, así que tengo también desconexiones y trabajan con carga los interruptores. Bien, los seccionadores son elementos también que realizan maniobra de apertura y cierre. Sin embargo, su función es distinta a la de los interruptores. Los seccionadores no trabajan con corrientes. Hay algunos seccionadores que son, digamos, para operar durante alguna falla y tienen la función de operar con bajas corrientes, si no me equivoco, pero usualmente no deberían operar con corrientes o con carga los seccionadores. ¿Bien? Su función es poder tener en la bahía, de forma visual, que un circuito ha sido seccionado. Esa es la función del seccionador. Es decir, cuando yo aperturo un circuito, yo tengo usualmente la bahía como sigue. Bien, vamos a dibujar por acá. Bien. Yo tengo pues el seccionador
interruptor y otro seccionador. Esta es una bahía típica, ¿de acuerdo? Cuando yo opero una bahía y tengo que seccionar, digamos, porque había un problema, tengo que aperturar ese circuito, lo primero que hago es operar el interruptor. Sin embargo, como la desconexión o los circuitos o los contactos están dentro de la cámara del interruptor, pues no es visible el seccionamiento del circuito. Uno puede ver en la escala si es que hay corriente, no hay corriente, etcétera. Es posible hacer eso. Pero no hay una, físicamente no podemos visualizar que el circuito ha sido seccionado. Entonces ahí es donde ingresan los seccionadores. Pues yo abro el circuito con el interruptor, conecto, desconecto, lo que ustedes deseen, en este caso desconexión, y a continuación voy a operar el seccionador. ¿Bien? Entonces, cuando los seccionadores abren, pues lo que voy a hacer es obtener de forma visual, como pueden ver acá quizá, es que el circuito ha sido seccionado. Este es para una apertura. En un cierre, ¿cómo sería? Vamos a mirar. Bien. En un cierre, pues lo primero que se va a operar ese es en un cierre, ¿de acuerdo? Si yo quiero energizar un circuito, lo primero que tengo que hacer es operar los seccionadores. ¿Bien? Y por último, el interruptor. ¿Bien? ¿Por qué? El interruptor es el elemento que debe operar con carga. Entonces, lo primero que hago es, pues, cerrar el circuito con los seccionadores para obtener ese seccionamiento visual que yo tengo, pues verificar de que visualmente el circuito ha sido cerrado, ya no está seccionado, y finalmente energizo con el interruptor. Entonces esa es la función de los seccionadores. ¿Bien? ¿Qué más tenemos acá? Hay diferentes tipos de seccionadores y su aplicación dependerá pues del nivel de tensión, dependerá de la configuración de las subestaciones, dependerá de la configuración de las barras, etcétera. Bien, el seccionador más común, más típico, digamos, es el de apertura lateral. Es este de acá. Este y este. Ambos son de operación muy similar. Apertura lateral o apertura central. Usualmente cuando tienen un solo contacto que se abre, en este de apertura lateral, son seccionadores de hasta, si no me equivoco, 36 kilovoltios creo que es. Cuando ya pasamos a 60 kilovoltios o más, ahí ya trabajan con dos contactos. Bien, entonces, o hasta 50 kilovoltios creo que son estos acá, no recuerdo muy bien. Bien, dependerá de un fabricante u otro. Pero estos seccionadores, pues, tienen una desventaja. Cuando las cuchillas abren, una de las cuchillas puede quedar en tensión y eso hace que dentro del patio de llaves o dentro de la bahía yo requiera más espacio. Necesito más ancho de bahía. Entonces, ahí es cuando ya no tengo suficiente espacio y la tensión ya no me permite, pues, crecer más, empleo otro tipo de seccionadores. Podríamos usar, por ejemplo, estos seccionadores de doble apertura o rotación central. Bien, estos de doble apertura giran sobre este pivote, sobre este seccionador y aperturan de esta forma. Esta es la vista en plano. Requiere menos tensión. Estos usualmente se emplean en 220 kilovoltios o 500 kilovoltios. Bien. Eh, a veces queremos hacer alguna configuración especial del sistema de barras y en ese caso empleamos seccionadores del tipo pantógrafo. Vamos a emplear estos o podemos emplear semipantógrafos también, ¿no? Entonces, estos dos. Me ayudan mucho cuando necesito hacer alguna configuración especial de barras, como lo vamos a ver más adelante, cuando miremos pues subestaciones o tipos de subestaciones en función de su configuración de barras. Estos seccionadores del tipo pantógrafo usualmente tienen un contracontacto. ¿Bien? ¿Cuándo emplear uno u otro? Pues va a depender de la aplicación, ¿no? Va a depender de las condiciones de sitio, va a depender de dónde estén instalados, ¿no? Usualmente los seccionadores pantógrafos se emplean cuando tengo conductores flexibles, porque el esquema de contracontacto y las cuchillas, digamos, de cierre, pues como son dos, ayudan mucho a que haya un correcto
cierto agarre, que si queremos decirlo así, entre el contracontacto y las cuchillas. El semipantógrafo no. El semipantógrafo usualmente se emplea cuando tengo este contracontacto rígido. Ya está. Es algo así. También tenemos otros tipos de seccionadores, que son los de apertura vertical. Estos usualmente se emplean con interruptores de tanque muerto. Puedes trabajar en 138, 220 kilovoltios, la tensión que uno desee. Los demás son seccionadores menos usados. ¿Sí? No los he visto mucho, digamos, en sus estaciones, pero sí están, digamos, disponibles, ¿no? Bien, eso es respecto a los seccionadores. Ahora también hay, cada equipamiento, como estamos viendo, tiene un estándar sobre el cual ha sido diseñado, sobre el cual se tiene que probar, sobre el cual pues uno selecciona los parámetros importantes de esos equipos. Entonces uno no puede elegir, por ejemplo, un interruptor de 58 kilovoltios, porque sale fuera del estándar de los interruptores. No puede elegir un interruptor de 190 kilovoltios, porque sale fuera del estándar de los interruptores. Entonces, hay valores estándar que están establecidos en el estándar del equipo, en la norma del equipo. Entonces, la idea es, pues, ceñirse a esas normas, ¿no? Y seleccionar lo que esté estandarizado. Bueno, ahora, dime. Ah, ok, ok. Esa es como parte de los interruptores. Es buena consulta. A ver, asociado a los interruptores, uno tiene dos elementos, ¿ya? Puede tener dos elementos. Puede tener una resistencia de preinserción, ¿eh? Que les llaman PIR, y puede tener unos condensadores, ¿eh? Usualmente los condensadores se emplean cuando tengo más de una cámara, ¿eh? Y acá también se emplean resistencias de preinserción. A veces también con una sola cámara se emplean resistencias, pero también se emplean acá. Es una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta resistencia, a ver, creo que está en valores de 400 ohms, una cosa así es. Y opera unos 4 o 5 milisegundos antes que opere el contacto principal. A ver, ¿cuál es la finalidad de cada uno de ellos? En el primer caso, los condensadores se emplean para poder equilibrar o para poder de alguna forma distribuir mejor el potencial entre las cámaras. Para eso. Eso mucho depende del diseño del interruptor. Algunos fabricantes lo usan, algunos fabricantes no lo usan porque su diseño es tal que no necesitan condensadores a cierto nivel de tensión. ¿Bien? Entonces, eso es por un lado con los condensadores. Ya. Luego, respecto a las resistencias de preinserción, son elementos que nos ayudan a amortiguar los transitorios, como bien dice, ¿no? Tanto de tensión como de corriente. ¿Cuál es la función o cómo funciona esto de las resistencias de preinserción? Por ejemplo, si yo quisiera energizar un transformador, lo primero que va a hacerse, cuando yo le diga al interruptor, interruptor cierra, yo le voy a dar acá una orden de cierre. Lo primero que va a cerrar es la resistencia de preinserción, con lo cual, como tengo una alta resistencia entre contactos, pues la corriente de energización de ese transformador va a ser baja. No va a ser cerca de valores de decenas de amperios, ¿no? Usualmente salen valores de 1 punto y algo, 2 veces la corriente nominal del transformador, pero mitigan bastante, ¿no? Porque sin estos elementos, pues las corrientes nominales de los transformadores están, de energización en transformadores están alrededor de 6, 7, 8, ¿no? Veces la corriente nominal. Entonces, lo que se hace es cierra primero la resistencia de preinserción, entonces mitiga bastante la corriente de energización y posteriormente, unos 6 milisegundos después, cierra el contacto principal. Entonces ya la corriente fluye a través del contacto principal y no de las resistencias de preinserción. Su función es esa, es amortiguar o mitigar, digamos, un poco los transitorios, tanto de tensión como de corriente. Cuando quiero hacer recierre, lo mismo también funciona de manera similar.
eh, y así, ¿no? O sea, esa es la función de estas resistencias de preinserción. Bien, si tienen otra duda, me avisan. Entonces, seguimos. Creo que hoy día vamos a ver todo lo que son equipos de patio. No sé si llegamos a terminar hasta para rayos y por ahí algún otro equipamiento. Bien, vamos a ver ahora transformadores de medida. Dentro de los transformadores de medida tenemos dos, ¿no? Tenemos el transformador de corriente y el transformador de tensión, básicamente, pero hay alguna mixtura, digamos, o algunos matices de uno u otro de otro, de estos transformadores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a verlo ahora? Primero vamos a ver el transformador de corriente, pero antes de eso, nosotros usamos estos transformadores de medida para hacer ¿qué? Tenemos elementos en alta tensión o media tensión, o lo quieran. Entonces, estas señales de corriente y tensión, que son de, por ejemplo, las corrientes están en el orden de los cientos de amperios, las corrientes de orden, y las tensiones están en el orden de los kilovoltios. Entonces, esas señales son corriente y tensión que yo necesito, digamos, para poder operar mis relés, para poder medir, para poder tener una idea, digamos, de cómo está mi sistema, pues tienen magnitudes muy elevadas para que mis equipos las puedan leer. Y es por eso que empleo transformadores de medida. O sea, en corrientes estamos en el orden de los cientos de amperios, y acá estamos en el orden de los kilovoltios, ¿no? Entonces son magnitudes que no son manejables por los equipos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para eso empleamos los transformadores de medida. Y entre los transformadores de medida tenemos pues el transformador de corriente y el transformador de tensión. Entonces lo que vamos a ver ahorita es el transformador de corriente. Bien, bien. A ver, hay como que dos tipos de transformadores de corriente, ¿no? Y dependen mucho del nivel de tensión. Tenemos el tipo, el que es aislado en resina, que usualmente los he visto hasta en 60 kilovoltios, ¿bien? Aislados en resina. Y luego los he visto aislados en aceite. ¿Bien? Estos hay 60 kilovoltios también hacia arriba. ¿Bien? Bien. Entonces, a ver, los transformadores de corriente tienen pues ciertas características, ¿no? Entre ellas, vamos a mirar las características más importantes. Está la potencia. La potencia se mide en volampere. ¿Bien? Usualmente van desde los 5 hacia, pues, 230 volantes, aunque yo pienso que no es necesario, pero lo tienen estandarizado algunas instituciones de esta forma. Luego tenemos la relación de transformación, ¿bien? Dependiendo de la corriente nominal del circuito que yo esté sensando, puede estar en cientos de amperios hacia un secundario que puede ser de 1,5, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, inclusive podemos tener multirrelación. Yo puedo tener un tráfico de corriente, por ejemplo, de 100 amperios a 1 amperio, ¿no? Puedo tener otro que puede ser de 500 a 1 amperio. Puedo tener uno que sea multirrelación, que sea de 100, 200, 500, o sea, tiene estas tres relaciones a 1 amperio. El secundario, el secundario puede ser 1 amperio o puede ser 5 amperios, ¿sí? Cualquiera de los dos. 1 amperio usualmente se emplea para instalaciones del tipo IEC. 5 amperios se emplea cuando tenemos instalaciones del tipo ANSI, donde usualmente van transformadores de corriente, perdón, interruptores de tanque muerto. Bien, luego, ¿qué más tenemos? La clase. Hay dos tipos de clase. Bien, hay clase para medida y hay clase para protección. En las clases para medida, pues
dependiendo, tenemos creo que cuatro o cinco clases. Tenemos clase 0.1, 0.2, 0.2S y 0.5 creo que es la siguiente. Bien. Estas son clases para medida. La clase 0.1 es una clase para contraste, donde es una clase de laboratorio en la cual me sirve este transformador de medida para poder calibrar o contrastar con otro transformador de corriente, ¿no? La clase 0.2, 0.2S son clases de facturación, bien que me permiten tener un error muy bajo, de tal forma que yo pueda, digamos, emplear estas medidas para facturar. Es típicamente empleado en sistemas de 138, 220 kilovoltios. La clase 0.5 es una clase más de control, ¿no? Para tener una idea de cuál es el flujo, la corriente que pasa por tal circuito. Y en clases de protección, pues tenemos lo siguiente. Tenemos la clase 5P, 10P. He visto hasta 20P, creo. No sé, eso último no estoy seguro. ¿Qué quiere decir? A ver, la clase de protección me da una idea del error que voy a tener la medida cuando la corriente del transformador sea un número de veces su corriente nominal. Por ejemplo, usualmente ustedes deben haber visto esta clase. Clase de protección 5P20. ¿Qué quiere decir? Esto va a tener un 5% de error a 20 veces su corriente nominal. ¿Sí? Esa es una clase de protección. Si quisiera ver otra clase, por ejemplo, 10P30, esto va a tener un 10% de error a 30 veces la corriente nominal. ¿Sí? Así se trabajan las clases, ¿no? Y dependiendo de lo que alimente el transformador de corriente, porque esos transformadores de corriente, cuando es clase de medida, alimenta un medidor, y cuando es clase de protección, alimenta uno o más relés, ¿no? O pueden alimentar, por ejemplo, registradores de falla, pueden alimentar eh, elementos de control, de cierre o apertura, ¿qué más pueden alimentar? Controladores de bahía, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde estén conectados o qué es lo que alimenten esos transformadores de corriente, la potencia va a ser mayor o menor, digamos, dependiendo de lo que yo necesite como potencia en los transformadores. ¿De acuerdo? ¿Tienen hasta acá alguna duda de transformadores de corriente? Listo. Entonces no hay ninguna duda. Ahora transformadores de tensión. Y de la misma manera que vimos hace un momento, tenemos digamos, algunos que son, dime, te copio. Hola. A la protección del transformador de corriente. Ocurre lo siguiente, no sé si los transformadores, a excepción, ¿ya? A excepción siguiente. Cuando yo tengo un transformador corriente, yo puedo tener muchos devanados acá, ¿bien? Y los devanados deben estar conectados a una carga, ¿de acuerdo? A un relé 1, puede estar conectado a un medidor y conectado a nada, no lo necesite. ¿Qué cosa debo tener en cuenta para proteger este transformador de corriente? Tengo que cortocircuitar este devanado para que este devanado no sea cero. Cortocircuita a través nada más, con lo cual yo voy a eso que toca y la potencia del transformador, ¿no? O la resistencia interna, si quieren verlo, del transformador de corriente. Si es que yo dejara abierto el devanado,
Y si yo lo dejo abierto, lo que va a pasar es que el transformador de corriente va a ver que acá yo tengo una impedancia infinita. Por lo tanto, la potencia de consumo de esta impedancia infinita, el B de este set, los volt-ampere, perdón, mucho mayor que los volt-ampere del transformador de corriente. Por lo tanto, voy a ese tramo de corriente y ese tramo de corriente va a empezar a, digamos, a presentar problemas, como pues sobrecalentamiento en las bobinas, se pueden quemar los terminales del transformador de corriente, inclusive puede llegar a explotar. Entonces, por eso, eso, digamos, es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que yo quiero proteger un transformador de corriente. Eso nada más, digamos, es lo que se me ocurre respecto a protección del transformador de corriente, pero no sé si es que eso es lo que me estaba consultando exactamente. Me dicen si es eso. Ah, ¿está conforme o hay que aclarar algo más? Vamos entonces, si hay otra consulta, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y ya nos queda solo 9 minutos. Ya, vamos a avanzar hasta acá. En los transformadores de tensión, al igual que como vimos aquí en transformadores de corriente, tengo, digamos, algunos que son, acá también voy a tener lo mismo. Pero vamos a ver un poco la clasificación de transformadores de tensión. Hasta 60 kilovoltios son tipo inductivo. ¿Sí? Cuando a más, inclusive 60 kilovoltios, tener los que son, no, estos son S, SBT. ¿Cómo son estos? Son transformadores de tensión, ¿bien? Trifos de tensión, pero tienen una potencia mayor, acá un núcleo mayor para alimentarse de esos auxiliares. Se emplean cuando estaciones. Eh, Otra característica interesante, y se da solo con los transformadores de tensión capacitivos, acá, ¿sí? Que se emplean junto a trampas de onda. Carrier. ¿Sí? Cuando empleo sistema de comunicación Carrier o onda, que creo que ustedes lo conocen de esa forma, allí necesito definitivamente emplear transformadores de tensión capacitivos asociados a trampas de onda. ¿Bien? De esta forma hago una especie de filtro y me permite pues hacer comunicación de un extremo a otro, punto a punto, entre subestaciones. Bien, pues a las clases de medida. Tenemos, a ver, vamos a poner por acá. Ah, las potencias, ¿no? Potencias, pues también tenemos de 10 volt-ampere, 20 volt-ampere, puede haber 15 también, hay 30 volt-ampere, he visto hasta ese. Uno selecciona la potencia de ese, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos? Estábamos viendo de la relación de transformación. Usualmente está relacionada a la tensión del primario, o sea, imaginemos que tenemos un sistema de 138, entonces sería 138 hacia una tensión secundaria. Entonces, podría ser, por ejemplo, 138 kilovoltios hacia
Usualmente va 0,1 kilovoltios, o sea, 100 voltios, ¿no? Esa es la tensión secundaria de los transformadores de tensión. Pero esta tensión secundaria muchas veces varía. Puedes trabajar con 100 voltios en el secundario, 110 voltios, 125 voltios. Puedes elegir diferentes valores, ¿sí? Eso es manejable. Lo típico son estos dos de acá, 100 o 110. Más común es este de acá, 110. Y el primario, pues, depende de la tensión del sistema en el cual estés empleando ese transformador de tensión. ¿Bien? Y luego tenemos la tensión y la clase. ¿Bien? En la clase tenemos dos, clase de medida. En la clase de medida, pues yo tengo igual, como vimos hace un momento, tengo clase 0,1, tengo clase 0,2, no recuerdo si había clase 0,3, ¿ya? Y luego tengo clase 0,5. La función es la misma, ¿no? 0,1 es una clase, digamos, para calibración, para laboratorio, 0,2 es una clase de facturación y 0,5 es más una clase de control. Y luego tenemos en protección, ¿sí? En protección tenemos dos. Tenemos el 3P, y ahora déjeme acordarme, yo creo que 6P. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? 3P quiere decir un 3% de error a 1,5 veces, si no me equivoco, la tensión nominal del transformador de tensión. Y 6P es un 6% de error a 1,5 veces la tensión nominal del transformador de tensión. Creo que es así. Entonces, usualmente se emplea esta clase de protección. Acá es mucho más sencillo, no hay, digamos, que elegir mucho, digamos, problema en elegir la clase de protección. No es como en transformadores de corriente. Acá uno debe elegir y saber cómo elegir y por qué elegir la clase de protección. Lo típico es 5P20, pero este 5P20, ese error y demás, está asociado pues a una potencia del transformador y una relación de transformación. En transformadores de tensión no hay mucha complicación acá, suficiente con elegir, digamos, transformadores de 20 o 30 volt. La relación de transformación no influye mucho y la clase casi siempre es esta de acá para protección y esta acá es para medida. Es mucho más sencilla la selección, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda, consulta? Todo está claro. Bien, vamos a mirar entonces para rayos y vamos a quedarnos con trampas de onda. Los pararrayos son otros elementos, digamos, que son parte de una bahía y son los que nos ayudan a proteger la bahía. O sea, todos los equipos de la bahía, ante una sobretensión que esté, digamos, yendo en dirección a la bahía, es protegida por un pararrayos. Los pararrayos usualmente son compuestos de óxido metálico, son pastillas de óxido metálico, son estas de acá, verlo así. Luego tienen una parte envolvente, número 2. Ese es el componente de pararrayos. Dependiendo de la cantidad de pastillas, si mientras más pastillas, digamos, haya dentro de pararrayos, pues la tensión de uso será mayor. ¿Sí? Luego, ¿qué más tenemos? Un terminal por acá, terminal de alta tensión. Ese es un cable nada más aislado, un contador de descargas. Y por acá tenemos, pues, el número 3 es un terminal de tierra. Y el número 4 son bases aislantes. Bien. Y por acá tenemos, si no está numerado aquí, y se llaman válvulas de sobrepresión. Se emplean usualmente cuando son para rayos del tipo cerámico o con envolvente cerámica. Entonces, lo típico en los pararrayos es pues la columna de óxido de zinc, la envolvente que puede ser cerámica, puede ser polimérica, el terminal de alta tensión. Hay una especie de, en algunos diseños, como el de acá, donde tenemos anillos corona o anillos equipotenciales. Dependiendo del diseñador, del fabricante, esos anillos se emplean a partir de 200 kilovoltios hacia arriba. Luego tenemos un cable aislado
era usar un contador de descargas conjuntamente con el pararrayos. A veces hay que saber cuándo usar ese contador y cuándo no, cuándo funciona y cuándo no funciona. No siempre se deben emplear contadores de descarga. A veces tenemos, digamos, un pararrayos instalado a una instancia muy alejada del contador de descargas y ese contador no va a funcionar. Cuando yo empleo contador de descargas, tengo que usar, digamos, bases aislantes por norma, si no, hay forma de que ese contador trabaje. Y cuando se trata de pararrayos, envolvente cerámica, usualmente vienen válvulas de sobrepresión para eliminar la presión en el caso de que la capacidad del pararrayos sea superada. Los pararrayos tienen una capacidad, hay clases. Tenemos clase uno, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Bien, mientras mayor sea la clase, mayor es la capacidad. Usualmente hasta 220, hasta la clase 2 se emplea para media tensión y líneas de transmisión. De la clase 3 se emplea en 220 en sus estaciones. Vamos a ponerlo en 220, sino en sus estaciones. La clase 4 y 5 se emplea ya cuando hablamos de 500 kilovoltios hacia arriba, porque necesitan mayor, o sea, cuando hablamos de 220 kilovoltios a más, 300, 400 kilovoltios, 500 kilovoltios, las maniobras son más recurrentes, tienen mayor impacto en el aislamiento de la subestación. Por lo tanto, los pararrayos a mayor tensión, este, la energía con la que tienen que disipar ante estas maniobras es mayor. Por lo tanto, se eligen mayores clases de estos pararrayos. Bien, y finalmente tenemos las trampas de onda, ¿no? Las que vimos hace un rato. Hay otros equipamientos que podemos ver la siguiente semana, pero vamos a mirar esto rápido, ¿no? Las trampas de onda me sirven pues para ver, a ver, trampa de onda. Esto me sirve para el sistema carrier. Si es que yo quisiera hacer, digamos, comunicación desde una subestación hacia otra, pues empleo un sistema carrier cuyas componentes o algunas de las componentes de ese sistema son las trampas de onda. Hay otros componentes más, pero uno de ellos, y que forma parte de las instalaciones electromecánicas de los equipos de patio, son las trampas de onda. Bien, hay una forma de conexión, etcétera. Esto solo sirve cuando quiero comunicarme de subestación a subestación y me sirve también para llevar información de voz, llevar información de control, escada, y también teleprotección. El sistema carrier asociado a la trampa de onda no se emplea para protección diferencial. Ahí se emplea otro tipo de esquema de telecomunicación. Bien, hasta acá chicos, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran ver? Porque acá lo vamos a dejar el día de hoy, ¿eh? Dime. Esto. Ah, ok. No, ¿por qué? A ver, puede ser necesidad de conexión, puede ser porque en algún momento, se necesite, pues, no sé, algunas líneas que vayan a llegar allí, puede estar cerca de esa subestación, eh, algún proyecto de parque eólico, no lo sé, pueden haber muchos motivos, digamos, ¿no? Por la cual se ha decidido construir esa subestación. Ahora, yo no sé si la subestación Campiñas es propiedad, digamos, de un tercero, o sea, de un privado, o es propiedad de algún concesionario, no, no lo sé. A veces tenemos, digamos, proyectos que necesitan por ahí alguna subestación. Entonces, no, no lo sé, o puede ser que hayan tenido problemas, digamos, de conectarse en Pariñas y hayan necesitado de esa subestación. No lo sé, no sabría decirte exactamente por qué. Ah, HVDC. Eso no tenemos acá todavía, pero a ver, es buena pregunta. Pienso que son los mismos tipos de interruptores y seccionadores, estimo. No estoy, digamos, 100% seguro, pero estimo que sí, deberían ser similares. Aunque el funcionamiento, digamos, de la corriente, cuando
un interruptor corta una corriente sinusoidal, puede ser diferente a cómo se comporta cuando corta una corriente directa. Digamos, el esquema de cómo funciona la extensión de la corriente dentro del interruptor ante corrientes sinusoidales es un caso típico, es un caso muy específico para ese tipo de corrientes. No sé si se comporta de la misma manera cuando tenemos corrientes directas, pero imagino que algunos ajustes habrán que hacerle en la selección o quizás se ha tomado en cuenta ya esos ajustes. Habría que ver también el estándar. O sea, el estándar, digamos, de los interruptores, yo no recuerdo ahora si es que el scope o el alcance del estándar es para interruptores en corriente directa o solo es para interruptores de corriente alterna nada más. Habría que mirar eso. Yo empezaría por mirar los estándares a ver si es que el scope abarca también equipamiento o sistemas de corriente directa. Ah, eso es para apantallamiento. Creo que no está dentro del tema. Puesta a tierra, no, no está. Sí, claro que sí. El método de esfera rodante es un método normado, inclusive. Hay un estándar IEEE que habla de ese método y cómo aplicarlo en el apantallamiento de subestaciones. Y se aplica usualmente, digamos, para apantallar subestaciones contra descargas atmosféricas. Y tiene toda una metodología, un proceso de cálculo, etcétera. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? A ver, cuéntame. Ingeniero, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, claro que sí, te escucho, cuéntame. Eh, ¿Es necesario que hayan seccionadores en ambos extremos de una línea, algo así, para que pueda aislar una parte de la A ver, subestación? sí, yo te diría al principio que sí, pero también te puedo contar de algo nuevo que está saliendo, o ya tiene tiempo, sino que todavía no es aceptado. A ver, sí es necesario, porque como les decía, los seccionadores te dan eh, de forma visual que el circuito ha sido seccionado y que no está con tensión, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es, digamos, necesario que hayan seccionadores. Ahora, la configuración típica de bahías, según nuestro coordinador de sistemas eléctricos, es esa, ¿no? Interruptor con seccionadores. Ahora, hay un equipamiento que se llama DCB, creo que es DCB, sí, en el cual, pues, mezclan la operación del interruptor con el seccionador. ¿A qué me refiero con esto? Para que se me entienda. El DCB es un equipo en el cual la distancia eléctrica de los contactos de un interruptor es mayor al estandarizado. Se le da una mayor distancia eléctrica, con lo cual quieren eliminar de alguna forma los seccionadores. Pero eso es algo que se está viendo todavía, a ver si es que es aceptado o no. Lo que dicen ellos es que se garantiza, pues, la distancia, digamos, de aislamiento y que reduce la cantidad de equipamientos, ¿no? Pero también es un equipo caro, creo. Bien, eso es, digamos, lo que te puedo comentar. Pero sí, definitivamente hay que emplear seccionadores en los extremos. Perfecto, gracias. Listo. ¿Algo más? Bueno, muchachos. Entonces, si no tienen más consultas, pues nos estaríamos viendo la siguiente semana. Y creo que vamos a entrar a los temas. Estamos avanzando bien, creo. Pero nos toca ver, digamos, configuración de subestaciones. Todo esto de acá, que vamos a ver la siguiente semana. Bien. Nada, entonces, que sigan teniendo un bonito domingo y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sí? Gracias. Listo, hasta luego.